Continuamos en la revista 110 y en este momento le damos la bienvenida al profesor Rafael Santos, quien es presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Bienvenido a la revista 110, profesor. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Tino, hacía mucho que no te veía. Y bueno, realmente ya no soy el presidente de la provincia, ahora es Burgos Gómez, yo soy ahora el secretario de Educación del PRM. Ok, qué bueno que nos aclara esa posición, porque de los temas que por necesidad estamos en la obligación de discutir con usted, que es el representante de ese sector en el Partido Revolucionario Moderno, con un problema que afecta a toda la sociedad dominicana y en todos los renglones. Yo creo que podemos hablar con el profesor Santos de todo lo que tiene que ver con educación. Iniciemos producto de este problema que es la pandemia. ¿Cómo ve el profesor Santos todo el proceso que vive República Dominicana y el mundo con respecto a la pandemia y la posibilidad en las diferentes áreas de ir manejando el sistema educativo en todos los renglones de acuerdo a las posibilidades que tenga la enfermedad? Mira, en primer lugar, la pandemia es como una situación bíblica, como esos grandes desastres que habla la Biblia y la historia sagrada de la humanidad. En su tiempo estuvo el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las 7 plagas, más recientemente la tifoidea, el sarampión. Ahora tenemos el COVID-19, pero la verdadera, creo que debe ser la única pandemia global que ha existido, que ha atacado a todo el mundo. Pero yo casi no escucho hablar del África en cuanto a efectos de la pandemia. Tal vez en estos países de pronunciada pobreza no ha tenido ese efecto. Sin embargo, en los países más desarrollados ha hecho verdadero estrago, y en estos países nuestros la propia indisciplina de la gente ha hecho que, incluso ya que lo teníamos controlado, unos rebrotes en las elecciones de julio, y no ha bajado de cifras por encima de 500 todos los días, los infectados. Y ha impactado el sistema educativo. Pero hay otros hechos que han impactado el sistema educativo que tenemos que tenerlo en cuenta. En el mundo asistimos a una revolución científica, que es la 4ª revolución industrial, y en ella los sistemas educativos, el teletrabajo, los cambios por efecto de la robótica, tienen impactos que iban a suceder independientemente del coronavirus. Aquí estamos enfrentando los dos hechos al mismo tiempo. Pero como el sistema educativo dominicano es tan obsoleto, atrapado en el siglo XIX, que no forma para nada, no importa cuánto dinero se haya invertido en él, tú no logras sacar ni un plomero de ese sistema educativo. Quiero decir en sentido masivo, quiero decir en la educación preuniversitaria. Solo si tú te vas a una especialización puedes sacar algo de la labor educativa, pero la escuela como tal no enseña conocimientos fundamentales que el estudiante pueda utilizar en la vida. ¿Dónde han estado las principales debilidades del sistema educativo dominicano? Bueno, yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que han estado en la concepción, en la filosofía. Tú pensarás que eso es un disparate lo que estoy diciendo, pero la verdad es que como se piensa el sistema educativo, como se ha pensado el sistema educativo, como se ha manejado el sistema educativo, ¿en base a qué?
a la memorística, en base a lo científico, y yo digo incluso, por Dios, ¿a quién se le ocurre tener a un muchacho 12 años estudiando y que cuando vaya al mercado de empleo no sepa hacer nada? Absolutamente nada. Y no es un problema de capacidad para transmitir conocimiento. Tiene que ver con la capacidad de transmitir conocimientos, con la capacidad de asimilar conocimientos y con la capacidad de aplicar conocimientos. O sea, las tres cosas. Y en cuanto a cómo transmitir conocimientos, se tiene que cuestionar el modo de sentar a un grupo de muchachos en un aula y comenzar a hablar desde una pizarra. Eso, lógicamente que algo se aprenderá, pero eso que se aprende ahora se olvida ahorita. Ahora, tú y yo que hemos leído algunas veces, yo, tal vez menos que tú, formación marxista, sabemos que hay un trabajo donde Engels explica el papel del trabajo en la conversión del mono en hombre. Y es una explicación científica de cómo el trabajo desarrolla al individuo. Lo desarrolla físicamente y lo desarrolla intelectualmente. Si tú vincularas la educación teórica con la acción práctica, los resultados podrían ser diferentes. Primero. Segundo, si la escuela nuestra se dirigiera hacia algún sitio, porque hasta ahora la única esperanza que tiene una persona que coge el camino de la educación es cuando consiga un título universitario. O sea, mientras tanto no le enseñan nada. Todos esos años son perdidos en cuanto a formación de conocimientos para hacer cosas. Hay una reforma educativa que es el sistema finlandés, donde desde muy temprano los estudiantes van en una de dos direcciones. O van a la educación científico-humanística hacia los grados universitarios, o van a la educación científico-técnica. Pero eso se decide temprano, para que una persona no pase por la frustración de estudiar 12, 14 años, se va a estudiar medicina, por ejemplo, cuando lleva 5 años de medicina, 4 años, no puede seguir, va al mercado de empleo. ¿De qué depende la ruta que sigue cada quien? Del índice académico y del coeficiente intelectual. No depende de que yo soy hijo de Rafael. Y de sus habilidades, ¿verdad? Sí, su vocación. De su vocación, de su índice académico en las distintas asignaturas. Por ejemplo, es muy difícil que pueda estudiar medicina un estudiante que se quema en anatomía, que no maneja las ciencias naturales, pero es magnífico estudiando historia. Entonces, hay un indicador, pero como a todo el mundo le dan la misma clase y lo mandan en la misma autopista del conocimiento, pues no se está orientando a la gente. Pero no es tan fácil también con el tema de las carreras universitarias, profesor, porque también usted mencionó la parte técnico-profesional y yo creo que en estos países hay una brecha grande, hay muchas oportunidades en ese sentido. Sí, pero el mercado de empleo te lo va indicando también, te va reclamando. Hay gente que pueden ser extraordinarios mecánicos automotrices, pero como no hay una clasificación de los saberes, a ese muchacho lo deja que siga estudiando Derecho. Claro, es un estudiante mediocre de Derecho, cuando puede ser un buen mecánico. Entonces la escuela tiene una responsabilidad. La familia tiene una responsabilidad, claro que sí, pero no es culpa de la familia. Es que la escuela tiene que orientar las vocaciones y las vocaciones tienen que conectarlas con la producción. Y vamos a formar los profesionales y los técnicos que necesitamos. Porque yo quiero decirle esto, no sé si es una mala o una buena noticia. Depende cómo la gente la quiera tomar. Pero dentro de 10 años, las carreras y los oficios que hoy conocemos
van a desaparecer el 50% por efecto de la robótica y la inteligencia artificial. Ya muchas de las actividades que hoy se hacen las van a hacer robots. Y tú dirás, bueno, ¿y los otros no? ¿Y la gente entonces no va a trabajar? Sí, van a surgir nuevas profesiones. Esa es la buena noticia. Y es la escuela la que tiene que tener la capacidad de ver más allá de la curva. Tomando en cuenta esas tendencias, ¿hacia dónde nosotros debemos dirigir los esfuerzos? Mira, en primer lugar, las nuevas autoridades, el presidente Luis Abinader, ha designado en el Ministerio de Educación a un experto en educación, al doctor Roberto Fulcar. Ha designado en el Ministerio de Educación Superior a un catedrático, al profesor Franklin García Fermín. Y con quien vaya al Infotec se va a crear un gabinete de esas tres entidades. Y vamos a ver entonces cómo, combinado con los sectores empleadores, con los empresarios, se van a comenzar a formar ¿Cuáles técnicos. son las entidades? Démelo un poquito para atrás. El doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación preuniversitario. El doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y en el Instituto de Formación Técnico Profesional, a quien se designe, se formará un gabinete. Y ese gabinete va a establecer, en combinación con los empresarios y con los sindicatos y con los padres de familia y con los medios de comunicación, cuáles son las necesidades del mercado para comenzar a formar técnicos de distintos niveles y profesionales universitarios que necesite el país. No una cosa de locos como hemos estado ahora, con escuelas abiertas de carreras que ya no van a necesitarse, que en el futuro no van a tener empleo. Y entonces, ahora vamos a comenzar, aprovechando lo del coronavirus, a empezar la educación virtual, que es una opción importante que venía como quiera, con o sin coronavirus. ¿Qué tiempo nos tomaría a nosotros prepararnos adecuadamente para educación virtual? Eso se puede lograr en meses. Es que no es sencillo la educación meses virtual. Por una cosa elemental. Es más rápida, la velocidad del conocimiento viaja a velocidad de la luz. Tú tienes que tener la plataforma, tienes que tener el ancho de banda y tienes que lograr el protocolo de concentración y de supervisión. Que los estudiantes estudien, que pasen las materias, que alguien los examine y que alguien los supervise. Entonces esa es la parte que ahora, y los contenidos, las reglamentaciones y la preparación de los contenidos es el trabajo de los planificadores educativos, que puede tomar 9 meses, un año. Y en ese proceso hay que ir acostumbrando a la gente. Hay que preparar al personal. Hay que preparar al personal. Y lógicamente hay carreras duras que no se estudian por internet, que tienen que aprenderse en los talleres. O sea que es una combinación de virtualidad con presencialidad. Y esa presencialidad tiene que ser pues con protocolo de salud. Ahora, mientras dure la pandemia, los talleres que son para 100 gente solo podrán ser para 50, para mantener la distancia. Se tendrá que en las escuelas optimizar el uso de las aulas para menos personas. En fin, que yo creo que la idea es no caer en primero, todo virtual. Bueno, hay cosas que hay que hacerla manual. Mecánica, tú tienes que ir a un taller. Las prácticas y los laboratorios son vitales. Las prácticas, los laboratorios son vitales. Ahora, los niños, que es donde más se requiere supervisión para que no se distraigan en una educación virtual, la puedes recibir virtual. Ahora, tú tienes que establecer un método de manera tal que como los padres no van a estar en las casas porque pueden estar trabajando, tú tengas mecanismo de garantía de que el estudiante está estudiando a esa hora.
Lo primero es que yo creo que para usted comunicarse virtualmente, para ser profesor virtual, no puede tener una chancleta y un suétercito. Eso tiene protocolo de formalidad. Vamos a estar como que estamos en la escuela. Hay muchos muchachos que no tienen en sus hogares las condiciones para eso. Pues tú necesitas un espacio para poder concentrarte. Mira, mucho no es un número. Mucho no es un número. Por eso hay que establecer cuántos son los que no lo tienen. ¿Cuáles son los que no tienen teléfono inteligente? Profesor. A mí me preocupa más el internet. Es que es un problema. El internet, sí, pero es un tema de dinero. Pero es un problema complejo. Mire, yo viví una situación esta semana de unos profesores de un colegio privado que van a iniciar docencia la próxima semana. ¿Verdad? Si los parámetros del ministerio son eso y le autorizan la docencia virtual, ellos van a iniciar. Pues déjame decirte algo, esos profesores que ya tuvieron éxito con la metodología virtual, porque son profesores la mayoría de bachillerato, de colegios donde todos los muchachos tienen equipo, todos los tienen internet y todos esos colegios montaron el programa de clases de forma virtual. Pero los colegios le están obligando a ir al profesor para supervisión, al profesor solo, a ir a la clase. Yo lo haría. O sea, yo lo haría. Yo lo haría. Pero el profesor está asustado de que él se pueda contagiar. Pero solo no se va a contagiar, también hay que dejar el terror. O sea, el profesor tiene que estar situado en un sitio. En un sitio en con su formalidad. Existe, por ejemplo, una plataforma se llama Classroom, o existe la Polimedia, donde el profesor hasta puede usar PowerPoint y dar clase como que está en un público. Entonces hay que crear. Yo miro, no sé a qué se refieren ni qué colegios son, pero sí creo que se tiene que, por lo menos, el profesor que va a estar a distancia, aunque sea en su casa, establecer un sitio que los estudiantes puedan fijar su mente en ese enseñante, en ese orientador que lo va a guiar de una manera que esos estudiantes que no están juntos, cada uno esté en su hogar, estén atentos a un punto donde el orientador, que es el profesor, esté rodeado de todas las formalidades. No tiene que ser en el aula, puede ser en la casa, pero sí hay que crearle ciertas condiciones. Profesor, en forma virtual probablemente no se puedan impartir todas las materias que están consignadas actualmente en los programas de estudio. Habría que priorizar, entiendo yo, para así un poco simplificar las cosas. ¿Cuáles materias usted priorizaría en un programa de educación virtual? Mira, una de las cosas, y tú dirás, ¿y cómo que este hombre trae eso ahora aquí? Una de las cosas que le criticaron al viejo PRD era que cada uno de sus dirigentes hablaba cualquier cosa. Y sin tomar en cuenta la línea. Nosotros hoy vamos a tener un acto de apertura del año escolar. Así es. Y en ese acto el compañero doctor Roberto Fulcar va a explicar cómo será esto, cuáles asignaturas se impartirán. Yo prefiero dejar que sea él, que explique y que a partir de esta tarde el país sepa cómo va a desarrollarse el año escolar. Lo que yo quiero es que ustedes Supongo primero... que usted ha tenido algún tipo de participación en esos trabajos. Bueno, sí, pero él va a decir cómo. Se ha planificado bien todo esto. Bien. Y quiero que tengamos confianza en él, que es un educador, que le demos apoyo. Yo puedo decir que con el compañero Roberto Fulcar, a quien me une una gran amistad, tuve una experiencia magnífica en esta campaña. Cuando pasamos el coronavirus, que uno no sabía qué iba a hacer, porque fue terminando las elecciones de marzo de las municipales, cuando el país lo cerraron. Y nosotros pasamos de una acción de campaña abierta a una campaña virtual. Y Roberto dirigió ese proceso para crear los comandos virtuales.
y nosotros mantuvimos la campaña por esa vía. Y funcionó. Y funcionó bien, funcionó bien. Y yo tengo confianza en él, porque es un hombre inteligente, pero además es un hombre humano. Él sabe que no se pueden exponer los niños. Por más que nosotros querramos enseñar, si tú lo juntas, le expones su salud. Entonces, lo que se vaya a hacer, hay que hacerlo con la mayor eficiencia, pero también con la mayor protección de los niños y de los profesores. De manera que démosle esa oportunidad, que él pueda explicar lo que se ha estado preparando. Y la sociedad tiene que comprender algo. Lo que se va a hacer no es lo que nosotros quisiéramos. Hay asignaturas que tal vez no puedan impartirse. Alguna gente me dice que los niños se van a distraer. Bueno, pero distraídos están. Y a los niños les gusta jugar. El mundo de los niños es un mundo de fantasía, de historietas. Hay que buscar que en los contenidos las mayores historietas, las mejores fantasías se utilicen, se recurra a ellas para que los niños se mantengan atentos. Hay unos documentales fabulosos. Hay documentales, Discovery sí. en la escuela. Sí, sí. Eso sí. realmente Sí, es entonces, extraordinario, ayuda sí. muchísimo. ¿Qué usted piensa de la educación, vamos a decir, virtual, pero a nivel de utilizando medios de comunicación, televisión, radio, que no son bilaterales, sino solamente que tú transfieres contenido? ¿Hay forma de supervisar esto? Esto es muy difícil. Sí, sí, y se pueden combinar, porque una televisión educativa, aunque es unidireccional, solo está la comunicación, el mensaje en una sola dirección. Si el contenido es bueno y los actores son mejores, pues es un tiempo aprovechado. Eso se combina entonces con tareas, con trabajo de investigación, con actuaciones, que mira, aquí ustedes tuvieron una entrevista del doctor Peregrín Castillo, que no estaba con nosotros, pero no parecía. Yo que estaba aquí me daba cuenta que estaba muy distante, pero estaba presente. Y esa, pues, la televisión, para mí, es el medio más ideal para uno hacer labores de campaña de formación. Uso la palabra campaña de formación, porque la labor de capacitación requiere supervisión. Entonces se puede combinar con conferencias, con sociodrama, por televisión, e incluso yo recuerdo, deja ver si puedo en mi mente trasladarse a esa época. No sé si tú te acuerdas de una historia novelada, de la historia de la independencia, de la historia de la restauración, que daban, creo que en Radio y Televisión Dominicana, unas radionovelas. La Romance Campesino, que fue la primera show de la televisión dominicana, de Felipe y Macario, eran acciones educativas de lo que eran las estampas campesinas, de la vida cotidiana de la gente. Bueno, imagínate tú que en este tiempo tú busques, te voy a poner un ejemplo. Para mí uno de los comunicadores que más usa la televisión con sentido formativo, tu papá, sí. Julito. Tú contratas a Julito y le pones, por ejemplo, el programa de historia para que lo desarrolle, la historia patria, con él como conductor, con un grupo de historiadores para preparar el contenido temático. Roberto Casá, Muquien, José Checo, un equipo que prepare libretos. El general, ¿cómo se llama?, de la policía, Chito Félix, general Félix Paniagua. Esos son recursos que tú puedes usar y a través de la televisión puedes formar determinadas materias. Hay otras que no, hay otras que tienen que recurrir al laboratorio, que sean las mínimas
y que sea exponiendo lo menos posible a los estudiantes. Pero eso y el mecanismo de evaluación, ¿cómo manejaríamos esa parte? En la virtualidad, los mecanismos de evaluación son más creíbles incluso que en lo presencial, porque son cuestionarios. Sí, hay países que tienen algoritmos ya para evaluar. Tienen algoritmos, sí. ya no hay, y nosotros los tenemos también, algoritmos que lo usan y que tienen un grado de exactitud que no permiten falsear la respuesta. O sea, tú no podrías favorecer a alguien aunque tú quieras, porque son tablas que ya están computarizadas. O sea, eso a mí no me preocupa. O sea, lo que a mí me preocuparía, vuelvo e insisto, es que le llegue a la gente el Internet. Para la parte de la educación técnico-profesional, ¿podemos iniciar, podemos arrancar inmediatamente con esa modalidad que usted sugiere? Sí, yo primero quiero decir que las autoridades de Infotep pasadas, todavía presentes, han hecho una gran labor. Tienen recursos como son las escuelas móviles, tienen una plataforma extraordinaria que solo ya está a nivel casi de instalarse en el Infotep, una plataforma potentísima, y hay un estudio de televisión y se tienen escuelas regionales. Entonces, con todo lo que son los centros operativos del sistema, que son centros privados que le brindan servicio a Infotep, se puede garantizar lo virtual y lo presencial inmediatamente. Por ejemplo, aquí hay que formar miles de enfermeras ha demostrado el coronavirus que se necesita más personal de salud, el 911 necesita más personal de salud, todo ese personal se puede formar con un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, está todo el personal de servicio que se está necesitando en distintas instituciones, pero está el relanzamiento del turismo. Se puede hacer de manera virtual. A todos los que estudien carrera técnica hay que enseñarle otro idioma, porque la comunicación global es fundamental. Entonces, nosotros debemos marchar hacia la homologación de currícula, por lo menos a nivel de los países del DR CAPTA, para que tú puedas tener técnicos que puedan ir a distintos países y ejercer. La empresa Barry, por ejemplo, va a hacer un acuerdo con Infotep para formar el personal de expansión. E incluso se habla de que el personal de otras sucursales de Barry en otros países pudieran venir aquí, pudieran formarse aquí. Entonces, todo eso son esperanzas que uno tiene que mirarlas. Yo creo que vamos a salir más fuertes del coronavirus por una situación. El pueblo dominicano, porque nosotros hablamos mal de los dominicanos, nos pasamos la vida hablando mal de los dominicanos y no vemos que la República Dominicana es un pueblo resiliente, que se ha acostumbrado a padecer y a salir fortalecido de los sufrimientos. Y en esta ocasión, lo que la gente mira mal y critica, que muchas veces la gente se le va la mano y se divierte y sale a pesar del coronavirus y está en la calle, yo lo veo con agrado de ver un pueblo que su entusiasmo, su optimismo y su fe no se disminuye, ni siquiera con las tormentas, ni siquiera con las calamidades. Y un pueblo así, si encuentra autoridades que la conduzcan, si encuentra autoridades que sepan pactar con los sectores privados para hacer sinergia, es un pueblo que se levanta en poco tiempo. Yo creo que nosotros volveremos al crecimiento económico que tuvimos antes del coronavirus. El próximo año estaremos en unas condiciones económicas excelentes. Solo yo digo que aquí hay un problema que tenemos que resolver. Yo lo interrumpí cuando Sí. usted habló de que le preocupaba un poco el tema de la conectividad.
Sí. El problema del acceso al Internet. Sí. ¿Cómo usted cree que estamos actualmente en lo que tiene que ver con eso? ¿Y qué tiempo demoraría ponerse a tono con las necesidades actuales? Mira, yo creo que las compañías que sirven esto están en capacidad, tienen la suficiente tecnología para poder suplir este Internet de banda ancha a todo el mundo. O sea, lo único que no se ha caído en esta crisis es el Internet. Fíjate que nosotros hemos podido sobrevivir porque existe el Internet. Si no, en medio de esta pandemia... 700 pesos para toda la familia. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Toda la familia puede? No. Entonces, ¿cómo le vamos a suplir? Más que la computadora, que mucha gente tiene, y el que no tiene computadora tiene teléfonos inteligentes, pero es el Internet. ¿Cómo le vamos a garantizar No, que y, ese la, y, la, servicio? y la misma electricidad que Sí. nos escriben que la gente también tiene Sí. que tener luz a una hora. Sí, pero aquí es un tema ya, la luz, un poco de que se mejore la línea de transmisión y la gente pague el servicio, para que no sea un costo tan alto para el Estado. Pero el tema, vuelvo al Internet, porque es el que hay que pagar mensual, es el que la gente tiene que comprar o con paquetito o con factura. Entonces, llevárselo a la gente y que los padres no lo utilicen para otras actividades, que no se los roben a los niños, que se le use para que eso sea para clase. A mí me han ofrecido informaciones de que se puede garantizar que ese Internet servido exclusivamente para la docencia se puede controlar, que no se pueda usar para otra cosa, para ver la novela, para otras actividades. Entonces, ahí es que el Estado tiene que enfocarse en ayudar a que todos los hogares tengan Internet, que todas las personas tengan conectividad para que la clase virtual llegue a todo el mundo. No, y eso se va a lograr. La verdad que lo que usted decía al principio del programa, profesor, es cierto. Mire, llueven las preguntas y el tiempo no es tan sencillo montar este tipo de educación. Ahí comienza la gente. Tendremos que hacer otros programas con usted, con todo esto. Preguntan sobre la conectividad, sobre las casas que tienen una computadora y varios niños, sobre las edades de los niños, que hable de los profesores, de los incentivos y la motivación que tiene que tener un profesor, que a la gente que se toma una pastilla y que lo dejen llegar a ustedes en medio de la cosa. No es fácil, la verdad que son diferentes temas, profesor, pero que no es como fácil. yo le dije, habrá un gabinete de educación, cualquiera de los que serán cabeza de esas entidades estará a disposición de ustedes para seguir hablando con la gente. A mí me parece que esta es la tarea central de ahora, comunicar. Es decir, nosotros necesitamos hacer un diálogo con la sociedad donde podamos demostrarle a la gente que vamos a funcionar bien. Y en el caso específico de la educación técnico profesional, que podrían suceder cosas en las próximas horas, hay que hacer ese diálogo, definitivamente. Bien, vamos a agradecer al profesor Rafael Santos, quien es encargado, secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno, partido que tiene ahora la necesidad y la obligación de dirigir la educación en República Dominicana. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, mucho éxito y gracias por todas estas informaciones que son tan necesarias. Casi todas las casas de la República Dominicana en algún nivel tienen un caso que tiene que ver con la educación. Muchísimas yo le gracias. Prometo la próxima semana aceptar una invitación para hablarle con más propiedad. Y luego de que ya se comunique oficialmente la forma, el formato de educación, sí, y las fechas que se han elegido. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Rafael Santos, le agradecemos su participación y a ustedes por su audiencia en la revista 110 del día de hoy. Cristino del Castillo, Carlos Alonso y quien les habla, le agradecemos su audiencia.